Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del show Contraintuitivo. Bienvenidos a este canal sobre psicología, finanzas personales y desarrollo integral, en el que os hablo de cosas que creo que pueden ser positivas para vosotros. Hoy con un vídeo muy especial para mí. Si no lo sabéis, pues soy alumno, en este caso de psicología clínica. Es el segundo año ya que estoy haciendo. Y bueno, me gustaría desde el canal pues asomarme un poquito a cosas que me parecen importantes, relevantes y sobre todo aplicables a personas normales, corrientes y molientes, como tú y como yo, y hacerlo desde una perspectiva, pues eso, del interés, del aprendizaje, de contaros lo que estoy aprendiendo y de contaros también qué es aquello en lo que yo siento que me interesa más especializarme. Hoy en concreto quiero hablaros de la terapia de aceptación y compromiso. También es conocida en inglés por las siglas ACT, ¿no? Que es la traducción, que es, digamos, una terapia de tercera generación o terapia de marcos contextuales o entrenamiento en ACT. Tiene millones de nombres, es irrelevante la nomenclatura, pero es una terapia que funciona muy bien en dos sentidos que a mí me interesan especialmente y de la que os quiero hablar en profundidad hoy. Por una parte, es una terapia que va genial en casos de ansiedad, en personas que tienen patología, digamos, diagnosticada de ansiedad. Con esto quiero decir que hay, bueno, el nivel en el que uno tiene un trastorno diagnosticado, es decir, que es un problema que está causando un sufrimiento de base, que tiene una patología, una enfermedad como tal, y luego tenemos la ansiedad y el estrés del día a día, que nos pasa también un poco a todo el mundo en uno u otro momento y que creo que os puede ayudar un montón este enfoque terapéutico. Y por otra parte está el hecho de que es una terapia basada en evidencia. Es decir, para mí es fundamental que todas las cosas que os traigo aquí al canal, partiendo de la base de que yo no soy clínico, de que es un contenido que os comparto, pues quizá más desde un punto de vista educativo o de hablar de cosas que me interesan como estudiante de psicología, pues quizá como paciente, como persona que sí ha tenido un tratamiento, un diagnóstico por un trastorno de ansiedad tratado y, en mi opinión, ¿no?, superado, pues la verdad es que sí que me parece importante compartiros esta información, también de uso diario. Si sois personas que tenéis estrés, que a menudo pues gestionáis la tensión de una manera que creéis que os puede aportar, yo creo que en ese sentido este vídeo os va a venir fenomenal. Es una terapia, como digo, basada en la evidencia, tiene más de 200 ensayos clínicos, digamos, con volúmenes de personas muy importantes, en concreto en la ansiedad, en la depresión, en la gestión del dolor, bueno, en fin, un sinfín de patologías y problemas de salud. Y en definitiva es la típica terapia que, sin ser una solución para nada, viene bien en casi todo, ¿no? Y por lo tanto estas terapias contextuales y de tercera generación pues a mí me han interesado hasta el punto de que me quiero especializar en ellas, y por eso este vídeo es tan importante para mí. Mi objetivo con el vídeo es hacer un pequeño repaso, situaros en esto de las terapias contextuales. Y no lo quiero enfocar como una masterclass ni nada parecido. Sí que es algo de lo que he leído un mogollón y de lo que creo que tengo un cierto conocimiento. Me siento bastante seguro hablando de este contexto y compartiéndolo con vosotros. Así que bueno, sin más, ¿no?, pues os lo voy a comentar. Esta terapia, tengo aquí, fijaos, tengo anotado pues tropecientas mil cosas que quiero decir, y luego tengo aquí una pila de libros de los que quiero hablar, ¿no? O sea que este vídeo va a ser bastante largo, a ver si os interesa y sobre todo si os aporta cosillas y ejemplos aplicables para el día a día. Entonces, esta terapia ha evolucionado desde aproximadamente los años 70 hasta la actualidad. La psicología como ciencia pues ha tenido una evolución muy larga, pero no es tan reciente el punto en el que la psicología pasa a tener ese enfoque basado en evidencia, diría yo, ¿no? Es decir, con ensayos serios, tan serios como los que se utilizan en cualquier otra ciencia, y riguroso, ¿no? Entonces, el modelo de la terapia de aceptación y compromiso, que tiene una figura súper importante en un profesor que todavía está en activo en la Universidad de Nevada, que se llama Stephen Hayes, que yo admiro un mogollón. De hecho, me encantaría algún día entrevistarlo en el canal si es posible. Bueno, pues Stephen Hayes es uno de los grandes impulsores de este marco de las terapias contextuales. Empieza a trabajar, ya os digo, en torno a los años 70 nace este modelo terapéutico. En los años 80 y 90 se consolida como un modelo para abordar el sufrimiento humano, ¿no? Que dicho así suena como ¡guau! Increíble. Es una terapia que aborda todo el sufrimiento humano y mira que no entran cosas ahí, ¿no? Entonces, primero hablan de una cosa
que se llama Comprehensive Distancing, es así como lo menciona en la etapa temprana de este tipo de terapia, que básicamente vendría a traducirse como algo así como distanciamiento integral o difusión, ¿vale? Esto que suena así como tan técnico, yo quiero que este vídeo resulte súper útil y que os resulte súper aplicable, aunque no tengáis ni idea de psicología ni hayáis oído hablar de este tema nunca. Quiero ir a lo que os aporta. Entonces, esto se basa un poquito, yo creo, en cosas como, pues si habéis leído El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, pues esa perspectiva de entre lo que yo pienso y lo que se me está pasando por la cabeza y lo que yo hago, hay una distancia. Si yo puedo observar la idea de que estoy hablando en este momento, grabando un vídeo de YouTube, yo tengo esa perspectiva de observador externa, ¿no? Por así decirlo. Eso es lo que se conoce como esa distancia integral o esa difusión, ¿no? Que es como le llaman el separarse un poquito de la realidad y verla de manera neutral. Ese es, digamos, el primer punto del que parte la terapia de aceptación y compromiso. Se basa entonces en ese espacio entre tú y tus pensamientos y cómo esa relación de los pensamientos afectan a tu conducta final. Es decir, nos enredamos en lo que pensamos que son las cosas en lugar de en lo que son las cosas, en esas teorías de ¿y si pasa esto? ¿Y si lo otro? Y esto que ya vengo yo pensando porque me lo enseñaron de pequeño, nuestros valores, nuestras ideas, todo eso hace como un batiburrillo mental, nos enreda y nos hace la vida súper miserable, ¿no? Entonces, para aliviar ese sufrimiento, nace este modelo de distanciamiento integral, que en un primer momento se relaciona más con la terapia cognitivo-conductual, que es otro modelo terapéutico fenomenal, que, digamos, va más al cambia el pensamiento igual a cambia tu conducta y la relación entre ambos. Stephen Hayes, que es el investigador, el profesor del que os hablaba, impulsa mucho esa línea, ¿no?, de la terapia cognitivo-conductual. De hecho, llega a presidir la Academia Americana, creo que es Academia Americana o la institución principal de Estados Unidos de este tipo de terapia, y finalmente se va y dice, no, yo voy a hacer un nuevo modelo que se llama ACT, que viene lo de ACT, que sería como actuar, ¿no? En ese sentido, una terapia más de hacer cosillas, menos, como dice Stephen Hayes, no, menos bla bla, que está muy bien, oye, ir a la consulta, estar ahí hablando con el psicólogo, pero hay gente a la que realmente le mola el rollo del psicólogo y no le mola hacer cambios, ¿no? Entonces, la terapia de aceptación y compromiso plantea un modelo que yo creo, en mi opinión, ¿no?, es un pelín más eficaz en algunas cosas que el modelo cognitivo-conductual. No son enfrentadas, ¿vale? No pretendo decir este es mejor que el otro, sino que para las cosas que a mí me interesan, me parece más aplicable y que tiene mejores resultados ACT. Pero como digo, esto es una ciencia en desarrollo y no podemos hablar de manera absoluta. Entonces, la idea de ACT, la idea de la aceptación y el compromiso, vendría a ser algo así como aceptar el pensamiento, es decir, aceptar lo que las cosas son, juzgándolas de una manera neutral. Es decir, no liarnos en pelearnos con los pensamientos, sino aceptar las cosas como son, verlas en esa perspectiva neutral y desde ahí, sin pelearnos, sin resistirnos, sin ir en contra de nosotros mismos, reducir el sufrimiento a través de actuar desde nuestra perspectiva, desde nuestros valores. Y esto es una cuestión súper importante, el compromiso con nuestros valores y la aceptación de las cosas como son. Esas son las dos, digamos, los dos grandes pilares de la terapia de aceptación y compromiso, que creo que os puede aportar mogollón de cosas. Por eso ya veis que vengo como muy enérgico, ¿no?, con este vídeo, pues es porque me mola este rollo y me gustaría muchísimo que os resulte de ayuda. Entonces, tengo aquí anotado la terapia de aceptación y compromiso, ¿qué no es? Porque cuando dices aceptación, parece que es querer aceptar que te pasen cosas malas, ¿no? Y querer no pelearte, no resistirte a las cosas malas que pasan en la vida. Y para nada, no tiene nada que ver con eso. La terapia de aceptación y compromiso sí es, de alguna manera, establecer esa distancia, integrar tu historia, lo bueno, lo malo que te pasa, absolutamente todo lo que tú eres, digamos, la integridad del individuo, y desde ahí comprometerte contigo mismo y con esos valores que son significativos para ti. Entonces, imaginaos, si yo cojo a un paciente, por poner un ejemplo, que tiene ansiedad y que rechaza su ansiedad y que no quiere tener ansiedad y se pelea y dice que no y que no y que no y que no,
es muy complicado sacarle de ese atasco, ¿no? Sin embargo, si aprendemos a convivir un poquito con el hecho de que la ansiedad es algo natural, el estrés es algo adaptativo y normal en cualquier persona, el problema es cuando se nos va de madre, ¿no? Pero en principio es normal, pues lo que dice la terapia de aceptación y compromiso sería algo así como: ¿estás preparado para convivir? Imagínatelo como esta camiseta que llevo puesta, ¿no? Pues como parte de tu historia es una historia de un perfil más ansioso, tú eres así. ¿Puedes aceptar con esa sensación que te produce la ansiedad y toda esa serie de cosas que trae consigo, y desde ahí y a pesar de ese sufrimiento seguir adelante y seguir comprometido con tu vida, no enredarte en lo que la ansiedad supone para ti? Y cuando digo ansiedad digo dolor, depresión, digo cambios en el estado de forma. Es que tiene aplicación en estudios en personas con adicciones, o sea, es casi ilimitada, ¿no?, la lista en las cosas en las que, si la persona aprende a convivir con los problemas y se compromete con lo que le desarrolla desde sus valores, pues sube como la espuma, ¿no? Y a mí eso me interesa muchísimo, porque sabéis que tengo esas dos, yo aparte de estar estudiando psicología, pues estudié antes 2 carreras de magisterio y ejercí muchísimos años como docente, entonces me interesa mucho el desarrollo de la persona, ¿no? El ver, a ver, cómo podemos crear un espacio en un modelo más constructivista o de zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Cómo podemos crear un espacio donde la propia persona pueda ebullir, ¿no?, y desarrollarse y de alguna manera estar bien consigo misma, sentirse bien, no ser feliz, sino vivir una vida significativa y sentirse guay, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, el compromiso va por ahí y la aceptación es necesaria para que dejemos de pelearnos. Pone un ejemplo Stephen Hayes en uno de sus libros muy bueno. Si la vida son arenas movedizas, cuando nos viene un problema nos caemos en las arenas movedizas. Si pataleamos y nos resistimos, nos vamos para abajo. Quizá la manera es aceptar que estamos ahí, arrastrarnos lentamente, movernos con nuestros valores y así salimos del agujero, ¿no? Pues eso es a donde va este tipo de terapia. Entonces, no es revolverse, no es rechazar lo que somos, nuestra historia, nuestro pasado, no tiene nada que ver con eso, es una terapia que rompe completamente con ese modelo y se centra en cambiar desde el punto de vista del desarrollo del individuo comprometido con sus valores, que a mí me parece una cosa súper valiosa, ¿no? Una gran contribución de este marco terapéutico. En un primer momento, la terapia de ACT fue muy, no rechazada, pero generó como ese punto de, oye, estamos en el modelo cognitivo-conductual y mola mucho, no vengas a rompernos la historia, Stephen Hayes, ¿no? Pero a base de hacer ensayos clínicos y muy rigurosos, claro, al final la realidad es que es muy apabullante la ciencia que tiene detrás. Os animo a investigar lo que queráis, ¿no?, sobre ACT. Luego recomendaré libros, por no dejaros abajo infinitos estudios si es un rollazo, pues os recomendaré libros y cosas de las que podéis, a las que podéis ir si sois profesionales de la salud de cualquier tipo, ¿no? Se me vienen a la mente médicos de cabecera, entrenadores, psicólogos, por supuestísimo, ¿no? Pero casi cualquier cosa me parece que se puede beneficiar de acercarse un poquito a este modelo. Entonces, aceptación y compromiso, el resumen es aceptar la realidad sin caer en la trampa de fusionarse con los pensamientos, cambiar y mejorar, pero creciendo desde los valores que uno mismo tiene. Ese es el resumen que tengo aquí escrito. Y claro, me diréis ahora, Jesús, ya, guay, muy bien. Hechas las presentaciones, ¿cómo desarrollamos esto? Esto se desarrolla a través de las terapias, digamos, contextuales, porque no solo el enfoque del ACT, se desarrollan a través de lo que se llama flexibilidad psicológica. Y la flexibilidad psicológica podría resumirse en algo así como: ¿cómo encajo yo lo que me trae la vida? O literalmente, ¿cómo encajamos la propia vida? Vale, esto se refiere, os voy a poner algunos ejemplos porque quiero que esto sea muy aplicable, ¿no? He puesto aquí, por ejemplo, si me enfado, vamos a poner un ejemplo del día a día, no patológico. Si me enfado, ¿cómo encajo yo ese enfado? Me enfado y me meto totalmente en mi película. Es que imaginaos, ¿no? Me rompieron el micrófono, vino aquí no sé quién, lo tiró y me rompió el micrófono y Dios mío, que ahora ya no voy a poder grabar, es que qué mala suerte. Me enredo en todos estos pensamientos que mi mente me va lanzando, que se relacionan en esa nube, ¿no?, en torno a la idea de lo que me ha pasado, que es que me he enfadado porque se me ha roto el micrófono, y lo que era un nivel, digamos, de sufrimiento que estaba aquí, que es la realidad objetiva y tal cual es que se ha roto el micrófono, pero el significado que yo le doy a mi mente está aquí arriba, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz
de ver que esta distancia, ¿no? Esta distancia en el medio que lo separa, está naciendo de mi mente y de la interpretación que yo hago de las cosas. Si no soy capaz de poner esa distancia y verlo en esa perspectiva, es imposible, ¿no? Entonces, la flexibilidad psicológica haría referencia a esa capacidad para identificarlo, para verlo, aceptar las cosas como son y desde ahí hacer que esta distancia baje mucho, mucho, mucho hasta ser la realidad tal cual es de manera neutral. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, oye, la verdad es que estoy enfadado. A veces nos enfadamos por cuestiones, se me ocurre ahora a mi mujer que está embarazada, puramente hormonales. A veces no es que nos pase nada, a veces tenemos un mal día, a veces estamos tristes, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos parece que si no estás a topísimo en todo momento, si no estás feliz, ¿no? Y al máximo, entonces ya hay que darte Prozac, hay que darte algo porque tienes que estar siempre, siempre, siempre en la cima. Y eso no es verdad, ¿no? Entonces, o quizá no, con certeza, o al menos eso nos dice la evidencia, la cuestión está más en esa flexibilidad, en ser capaz de, flexible en el sentido de resiliente, encajas el golpe, lo ves y lo pones en perspectiva y sigues adelante, ¿cómo? Con el motor de tus valores, de eso hablaremos más adelante. Entonces imaginaos, ¿y si arrastro un complejo? Resulta que yo estoy acomplejado por el motivo que sea, ¿no? ¿Y si tuve ansiedad en el pasado y todo eso es algo que arrastro, ¿no? Es estrés crónico de toda mi vida? ¿Y si algo me molesta en un momento dado? ¿Y si fracaso en un proyecto? Las cosas son lo que son. Entonces, si a uno le diagnostican, siempre me voy al ejemplo extremo porque me parece muy ilustrativo, una enfermedad terminal y letal, eso no es agradable y la terapia de aceptación y compromiso no te va a decir acepta a tu mortalidad y disfrútalo. No, lo que te dice es un poco lo mismo que diría Jordan Peterson en su teoría también, ¿no? Psicológica, que sería las cosas a veces son un poco infierno en la vida. Hay dolor y hay miseria, ¿no? Con certeza. Puede ser un poco malo, puede ser bastante malo o puede ser un infierno. Al infierno usualmente nos vamos nosotros solitos. La cosa está mal a veces. Hay que aceptarlo, ¿no? Es parte de la vida, es inherente a la condición humana. Entonces, ser flexible, ¿no? De alguna manera, frente a estas cosas que nos pasan en la vida en todo momento, yo ahora mismo puedo estar cansado, puedo tener calor, puedo estar oyendo ruidos, ¿no? Hay un montón de cosas que podrían estar siendo un input que mi mente me manda en todo momento. Yo puedo crear ese pequeño espacio y anclarme al presente a estar hablando contigo en este vídeo que está más cerca de lo que son mis valores, como por ejemplo ser una persona creativa, ¿no? O compartir lo que aprendo. Entonces, para que lo resumamos de una manera útil, de una manera aplicable, ser flexibles, tener flexibilidad psicológica, significa pararse, pararse a tomar perspectiva cuando nos suceden las cosas. Significa aceptar las cosas como son y estar dispuestos a aceptarlas. Que es una cosa, no es lo mismo pararse a pensar y aceptar las cosas que de hecho estar dispuesto a aceptarlas, ¿no? Y después, a partir de ahí, comprometernos con esos valores que hemos desarrollado y actuar con esa energía, con esa vitalidad que es propia de cualquier persona. Entonces, imaginaos que una persona, el propio Stephen Hayes, ¿no? Este profesor del que os hablaba, que impulsa esta terapia, tenía ataques de ansiedad en su momento. Y a lo mejor vosotros tenéis ataques de ansiedad en este momento o tenéis una ansiedad crónica, que es un tema que a mí ya sabéis que me interesa muchísimo, una depresión galopante que no habéis sido capaces de salir de ella y que tiene mucho que ver con la parte psicológica, porque sabéis que hay enfermedades que tienen un origen por otras circunstancias que hay que medicar. Bien, pues lo que nos dice esta terapia es, si no estás dispuesto a aceptar que tienes ansiedad, que tienes un trastorno, y a encajar ese golpe, va a ser muy complicado sacarte de ahí, muy complicado, muy, 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 muy difícil. En cambio, si estás dispuesto a aceptar los desagradables síntomas de un ataque de pánico, os lo digo yo que he vivido un mogollón de ellos, ¿no? Ahora ya no, pero en el pasado tenía ansiedad durante años y era absolutamente horrible, horrible, y sé lo que significa eso, ¿no? Y sin embargo, ahora, cuando siento ansiedad, lo veo como cuando siento, no sé, cuando siento pena viendo una película, ¿no? Es que si soy capaz de crear cierta distancia, ese sentimiento quizá es más manejable. Si lo acepto por lo que es, oye, en este momento tengo un estrés brutal porque es que tengo una carga de trabajo tremenda, no lo he sacado adelante y se me está viniendo el mundo encima. El hecho es que tengo una carga de trabajo muy grande, eso
debo aceptarlo, debo aceptar ese estrés, aceptarlo neutralmente, es lo que es. Tomar esa perspectiva y decir, oye, todo lo demás no hace falta que te enredes en, es que mi jefe, claro, no voy a llegar a tiempo y entonces mi jefe me va a despedir y me voy al futuro y ahí en el futuro se sufre mogollón, en ese futuro hipotético, porque además nuestra mente, que está diseñada para solucionar problemas, va a buscar los problemas más horribles. Si os ponéis a pensar qué enfermedad voy a tener en el futuro, no vais a pensar en un catarrito, vais a pensar en la peor de la lista, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía, pararse, aceptar y estar dispuesto a aceptar la experiencia vital y actuar según nuestros valores. ¿Qué es lo que no es ser flexible psicológicamente? Pues sería actuar sin pensar, ¿no? Me dicen algo y ¡boom! Ya estallo y salto tal cual. Me fusiono totalmente con mis pensamientos, mis creencias, todo y me llevo por delante a quien sea. Revolverse y rechazar, ¿no? Negarse a aceptar las cosas por lo que son. Esto es un ejemplo muy habitual. Imaginaos, ¿no? Si tenemos un problema crónico de un complejo, me niego a aceptar mis complejos, me niego a aceptar mis limitaciones. Todo el mundo las tiene, pero hay gente que lleva peleada con sus problemas toda la vida. Y no es tampoco flexibilidad psicológica actuar guiado por los pensamientos, sin ningún tipo de valor de fondo. Me gusta mucho poner como ejemplo los que he visto en el marco de las terapias contextuales. Si pensáis en un conflicto, si dedicáis un segundito a pensar en un conflicto que llevéis años arrastrando, me refiero al conflicto más antiguo que podáis recordar en vuestra vida, veréis que la gestión de ese conflicto, si se ha basado en la guerra con ese conflicto, en no aceptarlo, pues probablemente os haya aportado más miseria que otra cosa. No creo que haya éxito, porque si hubiera éxito en esa gestión, el conflicto no estaría ahí. Imaginad una persona que lleva toda la vida con sobrepeso y toda la vida peleaba con su sobrepeso, que es otro caso súper típico y por el cual ACT va genial para un nutricionista. Si la persona sigue peleada con eso, es que es muy difícil cambiar, porque está enredada en sus pensamientos, en el valor que tiene su peso, en lo que significa para esa persona tener sobrepeso, en las limitaciones que le supone, lo malo que es, lo que se ha perdido. Para adelante y para atrás, estamos en el futuro y en el pasado y en todo lo que se nos pasa por la cabeza y nos enredamos un montón y nos perdemos el presente, que es donde está la salsa de la vida, ¿no? En lo que pasa ahora en este momento. Entonces, lo que dice la ciencia y lo que dice ACT, cuando digo la ciencia me refiero a la que yo manejo, es que en la flexibilidad psicológica, que sería parecida a ese concepto de homeostasis, ¿no? Como de equilibrio, hay una compensación. Pues en la flexibilidad psicológica, la gente afirma estar más saludable. No voy a decir más feliz porque no me mola nada ese enfoque, pero imaginadlo como cuando habláis de un problema, se reconoce cuál es el problema, se reconoce en lo profundo lo que está pasando y de repente te sientes mejor. No se sabe por qué. ¿Por qué? Porque en la aceptación neutral, sin abrazarse a las desgracias ni empujarlas fuera, en el hecho de estar aquí como no sé, como lo que os decía, como esta camiseta que llevo puesta, pues es algo que es parte de mi historia. Yo soy una persona con un trastorno de ansiedad, no me valido ni más ni menos. Por ello, pues fue lo que fue y lo acepto, es parte de mi camino, es así. Y he tenido cosas muy buenas, he tenido cosas malas y todas ellas me hacen ser quien soy hoy. Entonces, la suma de las partes es mucho más que el todo, que sería la teoría de la terapia Gestalt, ¿no? O Gestalt, que es otra corriente de la psicología. Pues ACT lo que dice es: no intentes ser solo tu parte buena ni tu parte mala. Lo plantean como una partida de ajedrez, ¿no? A ver si venzo a mis problemas, que son las fichas negras, con mis virtudes, que son las fichas blancas. No, tú eres todo el tablero de ajedrez. Y cuando te peleas y te enredas en estas tragedias que te montas, realmente sufres mucho. Y lo vemos porque la gente sufre muchísimo. Yo os lo cuento así de una manera ligera y no como de jiji jaja, ¿no? Aquí en YouTube, pero que realmente la gente sufre muchísimo. Y el enfoque de ACT es absolutamente espectacular. Como ayuda a las personas a desenredarse y a aprovechar de alguna manera su energía en cosas positivas y buenas. Entonces, siguiendo adelante, decía, estamos más equilibrados y de alguna manera
somos más conscientes de nuestra realidad, estamos más en el presente. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí pasamos de la parte de aceptación a la parte de compromiso, a través de metas y a través de valores. Para establecerlo, para que os hagáis una idea, las metas son cosas concretas que podemos hacer, que tienen un nombre, un principio y un fin. Y los valores son como un compromiso que adquirimos al que nunca se llega, es como un flujo constante en nuestra vida. Tengo aquí algunos ejemplos porque quería que lo vierais comparado, ¿no? Imaginad, si los valores son el hecho de estar viajando en coche, pues las metas son los lugares en los que vamos a ir parando en esa ruta o las carreteras a las que utilizamos para llegar a un destino. Entonces, imaginaos, un valor como ser afectivo, uno nunca deja de ser, nunca termina de ser afectivo y cariñoso, ¿no? Es que nunca se acaba eso. Pero a lo mejor, si mi valor es ser afectivo, dar un abrazo o tener buenas palabras para mis seres queridos, eso es una meta en concreto, eso puedo aplicarlo hoy, ¿no? Eso quiere decir que en una situación de crisis en la que yo me enfade y tenga un conflicto importante, puedo ver el conflicto por lo que es y decirme, oye Jesús, estás muy cabreado, tío, lo veo, acéptalo. Pero recuerda que tu valor es que eres una persona afectiva. ¿Qué puedes hacer ahora desde ese valor y no desde tu pensamiento? Tu pensamiento ahora no me vale porque estás muy enfadado o estás muy estresado, entonces va a ser muy difícil actuar desde ahí. Vamos a actuar mejor desde los valores, que es lo que en principio tú has dicho que es significativo para ti, importante en tu vida. Bueno, otro ejemplo. El valor de no dejar de aprender puede traducirse en algo como leer. Eh, el valor de ser libre puede ir ligado a la meta de controlar mis finanzas personales, que ya veis que es parte de un todo y yo por eso os hablo en el canal de esos vídeos de finanzas personales. El valor de ser creativo a lo mejor se expresa en grabar vídeos o en escribir. El valor de sentirme bien conmigo mismo, pues a lo mejor se traduce en hoy comer de una manera un poquito más saludable o hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Hay una serie de valores muy concretos que integran, digamos, más o menos representan la totalidad del individuo que están estudiados y que son muy interesantes y que os los voy a recomendar a continuación. Bien, entonces, sabemos que ACT es estar abierto, implica estar abiertos a todo, a toda la experiencia que podamos tener y actuar defusionándonos de aquellas cosas con las que nos pegamos. Es decir, la defusión significa que de repente me engancho con un pensamiento, tomo perspectiva y que corra el aire, ¿no? Y cuando corre el aire, baja mucho baja mucho la presión, ¿no? Hay estudios súper interesantes de esto. Entonces, tened en cuenta que eso significa que debemos estar mucho más en el presente. Ahí es donde ACT se junta un poquito con lo que ahora se conoce como mindfulness, que es la atención plena o el estar presente en este momento. A mí me parece recomendable, desde luego. Luego os hablaré también de eso. Pero digamos que ACT es como una habilidad práctica también, es un entrenamiento en ACT porque realmente aprendemos a defusionarnos, aprendemos a darnos cuenta de que nos estamos saliendo y nos estamos vinculando totalmente con nuestros pensamientos y olvidándonos del momento presente, nos estamos yendo al futuro, nos estamos yendo a una serie de cosas que están en el subconsciente. El subconsciente en psicología no es esos rollos freudianos raros, sino que hace referencia a la parte de la mente o del pensamiento que está ahí trabajando en segundo plano y que, digamos, está la parte consciente total, ¿no? Es decir, yo aquí hablando ahora, pero ese flujo de ¿qué voy a decir a continuación? Debo estar atento a mi guión aquí abajo para no perderme, voy a hablar de los libros después. Todo ese input constante que la mente está haciendo detrás es un trabajo subconsciente que también está presente en el tiempo real. Y están los juicios y están nuestras características psicobiológicas, es decir, nuestra herencia genética, es que hay un mogollón de factores que intervienen. Entonces, o tomamos distancia, o nos defusionamos un poquito de la realidad, o la experiencia es francamente miserable y aleatoria, ¿no? O sea, lo mismo un día estamos contentos, que mañana no, que a veces me enfado muchísimo, que a veces estoy súper relajado, etcétera, etcétera. En cambio, si vivimos desde los valores y dejando que corra un poquito el aire, con esa flexibilidad psicológica que nos da la difusión de la que os he hablado, pues resulta que la gente
dice, oye, pues me duele, pero me duele menos. A lo mejor estoy deprimido, pero francamente me limita menos en mi depresión, puedo hacer más cosas. Estoy ansioso y a lo mejor estoy teniendo ansiedad elevada en este momento, pero eso no me impide vivir una experiencia desde mis valores y conectar con la realidad. En eso nos entrenamos a través del mindfulness, que es también un poco pues todo lo de la meditación, que ahora está súper de moda. Y por otra parte, podemos entrenarlo con algo tan sencillo como lo que yo llamo cazar pensamientos, ¿no? O ver los pensamientos. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué ideas nos asaltan? Cuando la gente me dice, me escriben y me dicen, oye, Jesús, es que estoy ansioso y no puedo dejar de pensar en cosas malas. Es que no puedes dejar de pensar, porque si dejases de pensar, no estarías vivo. Lo que puedes hacer es ver un pensamiento y decir, bueno, estoy viendo este pensamiento que me presentas, es un producto de mi mente, no necesariamente me lo tengo que creer, ¿no? Puedo verlo, puedo cazarlo al vuelo y decir, oye, te veo, pensamiento, toma asiento, ¿no? Quédate como aquí a mi lado, pero no me interrumpas que estoy haciendo mi movida. Te dejo estar ahí, oye, te reconozco, eres una parte de mí, porque si yo, por ejemplo, estoy pensando, ¿y si este dolor de cabeza que tengo es un aneurisma y mañana explota y muero horriblemente, ¿no? La mente puede llevarnos a lugares realmente oscuros. Y yo que he leído algunas cosillas, os aseguro, más allá de mi experiencia personal, que puede llevarnos a lugares verdaderamente oscuros. Entonces, en lugar de bajar a esos abismos, podemos intentar no caer en esa fusión psicológica, ser un poquito más flexibles y decir, te pillé, tú eres un producto de mi mente, eres un subproducto de mi mente, te acepto, imaginaos como un estadio que tiene infinitos asientos. Oye, este pensamiento pasa, toma asiento, siéntate en donde te dé la gana, puedes estar, no me molestas, pero no vas a determinar, lógicamente, pues si tengo que vivir en función de todo lo que se me puede pasar por la cabeza, voy a vivir una vida bastante complicada y ansiosa. De ahí que esté aumentando no tanto el problema de la prevalencia de la ansiedad y la depresión. Entonces, Stephen Hayes, Jordan Peterson, Russ Harris, podría deciros aquí una lista infinita de autores, todos ellos coinciden en no hay ninguna terapia que os libre del dolor. Si estáis en este vídeo esperando que os quiten la ansiedad, o que os quiten el sufrimiento, o que os quiten, olvidaos de eso, no hay terapia que quite el dolor ni nada parecido. Eso no existe. Lo que sí existe es un marco de terapias contextuales como ACT que os pueden ayudar a convivir con vuestros problemas y desde ahí realmente llevarlos a un nivel absolutamente tolerable hasta el punto en el que yo, de haber tenido un trastorno de ansiedad de libro y fuerte, ahora mismo vivo como si nunca hubiera tenido ese problema. Y a lo mejor mañana vuelve. Estoy abierto a que mañana vuelva. Es parte del camino, ¿no? Lo que digo. Pero os pongo ese ejemplo para que si tenéis un problema, pues no os sintáis raros, no os sintáis como... yo no tengo ningún problema, no pretendo venderos humo, ¿no? De alguna manera normalizar las cosas. Pues desde esa flexibilidad psicológica uno puede vivir muchas más experiencias. Y como me gustan las anécdotas, pues el otro día coincidió que me llamaron por teléfono para una desgracia terrible y la siguiente llamada fue un amigo que me dio una noticia increíblemente buena, ¿no? En concreto que se había sacado una oposición. Entonces es como mi flexibilidad psicológica fue como, vale, ¿cómo me muevo entre estas dos realidades tan descompensadas de una manera equilibrada? Pues ¿cómo me muevo? Me voy a mis valores, me retiro de la fusión con mis pensamientos y me gestiono desde ahí. Y me diréis, ya, claro, eso lo haces tú, que yo a lo mejor llevo 2 o 3 años metido en este rollo. Bueno, pero todo es empezar, ¿no? Todo es empezar, como siempre en la vida. La práctica hace al maestro. Yo no soy un maestro tampoco, pero como futuro psicólogo clínico y como paciente también os lo digo en este momento, se puede hacer mucho. Es una cuestión de ir poquito a poco y en lugar de decir todo o nada, lo consigo o fracaso, pues decir, oye, es un hábito en perfeccionamiento, que es una forma que me gusta a mí mucho decirlo. Fallamos, pero para seguir aprendiendo y para seguir creciendo y para seguir mejorando. Entonces, ejercicios concretos, pues cuando os sintáis como muy atrapados en una emoción, pensad en cosas como ¿qué tal me está yendo gestionando mi problema de esta manera, ¿no? En esta guerra que me acabo de montar. Bien, mal, me siento bien estando enfadado, si sigo en este rollo me va bien o
igual puedo tirar el arma y decir, mira, yo estoy enfadado, lo dejo estar ahí, voy a seguir con mi día, seguiré enfadado un rato, porque evidentemente eso es inevitable, pero eso no me impide aferrarme a mis valores, ¿no? De ser pues, una persona afectiva, por poneros un ejemplo. Ahora mismo me estoy sintiendo ansioso, pero eso no quiere decir que no pueda disfrutar de un paseo al aire libre. La ansiedad va a venir conmigo y me va a hacer sentir mal. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero si estoy dispuesto a tolerarla, si realmente me abro a que sea parte de mi experiencia, pues lo que nos dice la ciencia es que sufro menos. No lo digo yo, insisto, estos son cosas que están, os voy a enseñar ahora, muy, muy documentadas. Pararse a pensar en me estoy fusionando con mi mente ahora mismo, es decir, lo que me está diciendo mi mente me lo estoy creyendo totalmente, porque no todo lo que nos dice nuestra mente es la realidad, ¿no? Nuestra mente de hecho nos miente bastante a menudo. El cerebro se inventa las cosas. ¿Qué estáis viendo? Si me estáis mirando a mí ahora a la cara, ¿qué estáis viendo en el fondo? Nada, no tenéis ni idea. Pero el cerebro lo está rellenando diciendo, bueno, es una habitación que tiene alguna cosilla por ahí, ¿no? Lo hace para que podáis, pues si no, no podríamos procesar toda la información que hay en el mundo. Nuestra atención es limitada. Más cosillas que tengo aquí, como ejercicios que podéis hacer para aprender a cazar, para aprender a atrapar al vuelo esos pensamientos, que al final son como nubes que atravesamos un avión, son inofensivos, son pensamientos, no son nada, son potencialidad. Pensad en si os estáis resistiendo a vuestros sentimientos, a vuestras emociones, a lo que estáis viviendo en este momento, sea bueno o malo, me da igual. Si estáis luchando o no. Hay ejercicios más sofisticados que vienen en estos libros que voy a recomendaros para terminar. Y estarían, si os tengo que recomendar un libro, sobre todo si sois personas que tenéis ansiedad, el número uno, el libro que recomendaría a cualquier persona, pero específicamente a personas con depresión y ansiedad, sería este, de Stephen Hayes. Sal de tu mente, entra en tu vida. Esto es, en mi opinión, ¿cómo lo definiría yo? Yo diría como, este señor es tan inteligente que me da rabia que sea tanto más inteligente que yo, ¿no? Porque yo leo su libro y es como, wow, está llenísimo de ejercicios, ¿vale? Es decir, tenéis un montón de información que podéis, ahí veréis que yo lo he escrito, yo lo he hecho, porque me encanta hacer este tipo de cosas. Anotad aquí, bueno, pues vuestras historias y tal, hacéis los ejercicios y los aplicáis. Este libro, Sal de tu mente, entra en tu vida, compradlo en papel, absolutamente recomendado. Para mí, si tenéis interés en ACT o si simplemente queréis darle una oportunidad a lo de vivir a través de vuestros valores, sobre todo si tenéis estrés y ya ni os cuento si hay ansiedad o depresión, absolutamente recomendado. Esta obra es el punto de partida y plantea muy bien la teoría de Stephen Hayes. No es una obra, como por así decirlo, no es un libro de autoayuda de soluciona tu ansiedad en 3. Olvidaos, ¿vale? Nada que ver con eso. Esto es un libro con un enfoque científico. Al final tiene mogollón de referencias, muchísima información y podéis acceder a los estudios. La obra Stephen Hayes, una absoluta referencia en la psicología actual. Después, si queréis ir más por la parte, porque decís, bueno, me interesa, pero moderadamente. Yo quiero hacer algo más cool, más con los tiempos que corren, ¿no? Y voy a hacer meditación, ¿no? Para anclarme al presente. Entonces, este libro de los beneficios de la meditación de Daniel Goleman. Daniel Goleman es un absoluto referente en el mundo de la psicología. Es profesor en la Universidad de Harvard. Tiene un mogollón de libros bastante comerciales. Pero eso no quita que este sea uno de los compendios más serios desde el punto de vista clínico de lo que es la meditación. Es decir, si queréis acercaros a ese mundo de la atención plena y del estar presente, pues ahí lo tenéis. Que queréis, que no sois gente lectora y queréis un libro un poquito más accesible, un poquito más menos psicológico y más del día a día, pero que no va a ser tan top como el de Sal de tu mente, entra en tu vida, pues este de aquí. La trampa de la felicidad, de Russ Harris. Esto es un médico. A mí me mola mucho su enfoque porque es un médico que se ha interesado por la psicología. Y eso está guay. No es psicólogo, y eso se nota. No es Stephen Hayes, y eso se nota.
¿no? Pero tiene un enfoque de estos de esta persona ha tratado a mogollón de pacientes, conoce mucho, mucho, mucho la realidad de una persona normal, de la consulta, de ese que te viene ahí, que está, le pasa una desgracia y está ahí atascado, y atascado, atascado. Mogollón de ejercicios en este libro, muchísimos ejercicios, súper aplicable, súper aplicable. Este, si queréis regalárselo a esa persona que es tan tal, en vez de regalarle el otro, que a lo mejor es un poquito más serio y un poquito más profundo, este es más, digamos, de ACT por encima, por así decirlo. Y para profesionales de la salud, clínicos, gente que tenga interés y quiera profundizar un poquito más y quieran aplicar esto en su consulta, evidentemente mucho más para psicólogos que tengan interés en terapias de marcos contextuales, pero para cualquier persona que atienda a pacientes. Es este libro que ha salido hace poquito de Stephen Hayes, se llama Una mente liberada y es una guía, dice aquí, guía esencial para ACT. Stephen Hayes, ya os digo que se centra mucho en estrés, ansiedad, adicciones, gestión del dolor, pero yo lo veo súper aplicable en todos los ámbitos de la salud y creo que vais a sacar mogollón de información útil y también para vosotros mismos. Entonces, bueno, yo os animo a empezar por cualquiera de estos libros. Evidentemente el de Daniel Goleman de la meditación, pues si os interesa la meditación, si no, olvidadlo. Y eso, que espero que la terapia de ACT pues ahora os resulte un poquito más conocida. Espero que hayáis encontrado pues alguna clave útil en este vídeo, en estas reflexiones. Yo sí que os voy a decir que a título personal voy a hacer un segurísimo, segurísimo un máster en terapias contextuales y me voy a dedicar a eso, seguro, seguro. Ahora estamos en 2020. Volved en 2026 que veréis que estoy haciendo un máster en terapias contextuales. Llevo años leyendo sobre este tema, me apasiona absolutamente, lo encuentro increíblemente útil, veo su eficacia en el día a día, no hace falta estar en un contexto de terapia muy profundo para sacarle partido y de verdad, de verdad, de verdad que si le dais una oportunidad no os vais a arrepentir. Espero que os sirva de muchísimo, espero que os haya ayudado de alguna manera este vídeo y si tenéis cualquier pregunta como siempre en los comentarios estoy encantado de que me contéis vuestra historia, si habéis leído los libros, qué tal os han ido. Son libros que están planteados como casi una guía paso a paso, es decir, que son casi terapéuticos, ¿no? Y, en fin, que me encantaría recibir vuestro feedback y que me contéis un poco lo que os parece. Y si sois clínicos y tenéis experiencia, ya ni os cuento. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado.